Estamos aquí en el Coworking UIQ del Prat, nos ha liado la gente de Yanis de la Pau para grabar el segundo vídeo de la serie FM Web y en esta ocasión pues tenemos a Cristóbal Gracia, que es la segunda vez que lo tenemos aquí. Él es el impulsor de una página que se llama Favorece, que bueno, está un poco en stand-by, pero en su momento estaba bastante bien la idea y te hemos traído para que nos expliques cómo lo creaste, qué es, por qué está en stand-by y qué ayuda necesitaste, este tipo de cosillas. Así que bueno, explícanos un poco. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme para grabar este vídeo. Y Favorece, la idea era crear una plataforma donde cualquier persona pudiera ofrecer un favor y conseguir cubrir una necesidad sin necesidad de dinero ni de un intercambio. Entonces la idea surgió un poco porque conocí a un chico de Hungría que estaba desarrollando un proyecto similar y bueno, vino a mi casa porque era amigo de un amigo y me estuvo compartiendo el proyecto y conectó mucho con lo que yo estaba haciendo. En ese momento estaba haciendo un blog y con una idea similar. Entonces, yo me fui a vivir a Hungría y me propuso de desarrollar la idea en España. Entonces, a raíz de ahí, pues fue cuando empecé a buscar toda la información de cómo crear una plataforma en Internet. Pero tú ya sabías cómo iba el tema de esto de ceder como favores y tal. ¿Sabías algo de bancos del tiempo, ese tipo de cosas? ¿O te metiste de este proyecto me interesa y venga? No, realmente a mí bueno, ya en aquel momento y desde siempre me ha interesado lo que es el poder de la generosidad, o sea, de que para tú recibir tienes que estar dispuesto a dar. Y no sabía nada de Internet, solo crear un blog. Lo que sí que sabía era utilizar WordPress. WordPress, pues en aquella época ya... Sí, fue a finales del 2009, claro, hace bastante. en ese momento. Y entonces ya había creado algún blog en WordPress, pero Drupal, que fue la plataforma con la que creé Favorece, o creamos, porque éramos un equipo, pues no la conocía. ¿Y por qué elegiste Drupal en lugar de WordPress, que ya lo conocías? Porque el chico de Hungría utilizaba Drupal. Entonces la idea, o sea, yo cuando vivía en Budapest, él me comentó, si lo quieres desarrollar allí, pues puedes utilizar nuestro Drupal y empezar a... Porque él sabía Drupal. Bueno, él era igual que yo, había aprendido para desarrollar esa autodidacta, idea. Pero... Autodidacta. Y entonces a mí lo que me pasó fue un Drupal, el que tenía más o menos allí, pero se tenía que crear de nuevo. O sea, yo podía acceder para mirar qué módulos iba utilizando, pero al final tuvimos que crear uno nuevo en un dominio y instalarlo y tal. Entonces, bueno, al final tuve que buscar en tutoriales y espabilarme. Me choca que usaras Drupal, porque yo lo he intentado alguna vez y no me he aclarado nunca. Yo tampoco tengo mucha idea, pero sí que alguna web he creado. Y WordPress ahora, sobre todo ahora, en aquella época ya no me acuerdo, me parece mucho más sencillo. Entonces, sí, claro, que tú te embarcaras ya sabiendo sabiendo WordPress en crear una nueva web con Drupal, es como chocante. La gente quizá ahí tiraría por lo que ya sabe. Bueno, en realidad yo no sabía a lo que me iba a enfrentar. Yo simplemente, como estaba colaborando con este chico, creí que la mejor manera era de empezar con lo que ellos tenían ya creado y a raíz de ahí aprender. Luego me di cuenta que, pues claro, Drupal es mucho más complejo que WordPress. Vale, bueno, no es mi sensación, entonces. No, o sea, y además yo nunca he sido una persona de buscar en videotutoriales ni de aprender algo muy en profundidad, porque siempre he ido tocando muchas cosas, pero no meterme a aprender Drupal como lo hice y las horas que le dediqué y tal, fue un reto bastante... Además, claro, no era tu principal... Tú lo que querías era montar la web para hacer otras cosas, era como algo necesario, pero que tú no tenías por qué convertirte en un experto, con saber 4 cosas ya te bastaba. Eso es, o sea, yo lo que quería era que hubiera una plataforma para poner en contacto a gente que pudiera hacerse favores. Claro. Esa era la idea. Pero como no teníamos presupuesto, o sea, nosotros no partimos con ningún tipo de dinero y además la idea era hacer todo el proyecto sin dinero. Porque decíamos, si la gente puede utilizar una plataforma, por ejemplo, alguien necesita un sofá y puedes conseguirlo porque alguien te lo da gratuitamente, sin intercambiar nada, pues nosotros pensamos que si decíamos a la gente que eso es posible, pues ¿por qué no nosotros hacer un proyecto a través de favores también, ¿no? Era como
como cerrar un concepto que nos parecía muy atractivo. Claro, mucho Entonces, más lógico. Claro. Entonces, alguien tenía que hacer la web, no teníamos dinero para hacerla. ¿Y no tirasteis del típico cuñado programador, que es lo que hago yo? No, la verdad es que no. En el equipo éramos 3 amigos y una de las cosas que he aprendido a posteriori es que teníamos perfiles muy similares, no nos complementábamos y eso tampoco ayuda mucho cuando tú emprendes un proyecto. Es bueno tener perfiles complementarios. Y en nuestro caso era más una idea, un concepto y un poco estar apasionado en hacerlo realidad. Pero luego ahora que ya eso lo tengo como una experiencia y estoy cada día con emprendedores, ¿no? Y conozco más qué significa emprender una plataforma en internet, te das cuenta de que teníamos todos los ingredientes para que no tuviera éxito, realmente. No teníamos dinero, no teníamos equipo con roles y tampoco teníamos una ambición de generar dinero ni nada. Era un concepto y una idea. Pero bueno, esa idea, la web duró lo que duró, ahora está un poco en stand-by, me parece, pero claro, te ha llevado a dedicarte precisamente, o al menos por ahora, a temas que tienen cierta relación con lo que aprendiste, sobre todo en ese proceso. Sin duda. O sea, yo lo que diría cuando alguien tiene una idea y no tiene los recursos, si realmente quiere lanzarse, como mínimo va a tener una experiencia de aprendizaje. Lo que pasa es que muchos emprendedores no conseguirán que eso es suficiente. O sea, si tú emprendes para tener éxito y ganar dinero, pues ahí hay muchísimo riesgo. Si emprendes para eso, pero también te conformas con una experiencia de aprendizaje, que fue en nuestro caso, pues la verdad es que sacas un valor que no puedes obtener ni en la universidad ni en ninguna parte. O sea, tú no puedes estudiar nada para cómo ser emprendedor. Tienes que emprender, tienes que ir aprendiendo. Y normalmente fracasas algunas veces, es lo que Exacto. dicen siempre. Depende cuál sea tu objetivo. Pues si tu objetivo es ganar mucho dinero, posiblemente vas a fracasar varias veces antes de conseguirlo. Si tu objetivo es ir haciendo un camino y ir poco a poco porque te gusta lo que estás haciendo, pues ahí sí que cualquier persona puede ser un emprendedor. ¿Y tú qué recomiendas a la gente que emprende? Porque yo me encuentro aquí en el Q viene a veces gente que tiene un proyecto y tal, y dicen, no, pero yo solo me quiero ocupar de lo que yo ya sé hacer. Y en cambio vienen otros que dicen, bueno, yo sé hacer algo o tengo una idea para hacer algo y ya me ocuparé de lo que no sea aprenderlo, con videotutoriales o lo que sea, porque ahora hay muchos métodos. ¿Tú qué crees que es bueno, por un lado más práctico o por el otro lado que se aprende más? ¿Qué crees que es mejor? Yo hablo por mi experiencia. A mí me sirvió mucho hacer todo el tema de autoaprendizaje de Drupal, porque por ejemplo ahora estoy empezando o apoyando un proyecto, una plataforma, y tengo más empatía con los programadores, porque es todo lo que sabes en el proceso de emprender, sobre todo una plataforma tecnológica, pues todo lo que puedas saber mejor para saber conectar con tu equipo, ¿no? Si no sabes nada de programación, pues seguramente a lo mejor le puedes pedir cosas a un programador en un plazo X que no es real, ¿no? No es realista. Entonces yo creo que aprender las cosas está muy bien, pero creo que es más práctico intentar crear un equipo de gente con roles complementarios. Claro. Porque si no pasa mucho tiempo, todo es muy rápido en Internet, entonces si realmente quieres implementar algo en un periodo relativamente corto, creo que es mejor si encuentras equipo para llevarlo a cabo. Y ese es el tipo de cosas que supongo que explicas en esto que me has medio comentado antes de empezar, que hacías unos cursos o algo. Explícanos un poco de qué va. Bueno, nosotros hacemos con Albert Cañigueral, tenemos un taller mensual en Barcelona Activa que se llama Cómo emprender en la economía colaborativa, y allí hacemos una intro de qué es la economía colaborativa y después los factores claves de fracaso de las plataformas de consumo colaborativo. Y aquí vamos explicando pues algunos factores, como es eso, no tener un equipo de roles definido, no tener unos recursos iniciales para poder mantenerte unos meses o años. O sea, hay una serie de cosas básicas. ¿Pero está orientado a gente que tenga proyectos basados en la web o a cualquier tipo de proyecto? Realmente es la web. O sea, se puede aplicar a todo. Hay tips de cómo emprender que en general se comparten en todos los campos, ¿no? Pero en nuestra formación está focalizada a la gente que quiere emprender
y sobre todo que quiere aprender de qué es la economía colaborativa y cómo aplicarlo a su idea de plataforma. ¿Y todo esto de la economía colaborativa tiene algo que ver con el software libre, el open source y todo esto? Sí, nosotros cuando explicamos qué es la economía colaborativa lo ponemos en 4 bloques. El primero es el consumo colaborativo, el segundo es la producción distributiva, que sería un poco también el movimiento maker y todo esto. El tercero sería el conocimiento abierto, que aquí estaría el open source, el software libre. Y luego la cuarta pata sería las finanzas participativas, finanzas participativas, que entraría el crowdfunding, el préstamo de dinero entre personas o entre empresas. Entonces sí que está conectado. Claro, por ejemplo, por esto del préstamo de dinero, hay webs que se dedican exclusivamente a esto, ¿no? A fomentar este tipo de cosas, como el crowdfunding y todo esto. Sí. Y vosotros además utilizáis, bueno, pues supongo que fomentáis que la gente utilice plataformas de código abierto por el tema del consumo colaborativo, como WordPress, Drupal, etcétera, etcétera. Realmente nosotros nos gustaría que cada vez más la economía colaborativa, el consumo colaborativo fuera en esa línea, que es lo más colaborativo y lo más abierto, ¿no? Pero sí que vemos que las primeras plataformas que se han hecho grandes pues no son tan abiertas, son más empresas y bueno, y lo que se está mirando hay un poco de crítica, ¿no? Hay bastante crítica, ¿no? al consumo colaborativo y lo que nosotros difundimos es que la gente más cooperativista o que tiene un caira más social, ¿no? Pues que pueda proponer plataformas mucho más abiertas y más distribuidas. O sea, que a la gente que cuando le explicas, o bueno, cuando intentas que emprendan o les das consejos, no les dices, pues tenéis que utilizar WordPress o Drupal o lo que sea, ¿no? Cada uno un poco, en función de lo que debe de saber y tal, pues se apaña como puede. Es que depende mucho del tipo de emprendedor. Por ejemplo, hay una plataforma que se llama ShareThrive, que lo que hace es, en lo que están buscando esta startup es ser el WordPress para plataformas de consumo colaborativo. O sea, cualquier emprendedor que tenga una idea, pues puede, para hacer su primer prototipo de plataforma o su primera fase, la puede cubrir con esta plataforma, con este proyecto que se llama ShareThrive. Y es un software de código abierto. Entonces, si luego quieres personalizarlo más, pues tienes que trabajar el código o tienes que mejorarlo. Bueno, claro, tienes que aprender. Tienes que aprender en esa línea o buscar a alguien que te ayude con la programación. Claro. Pero cuando es una persona sola con una idea y una pasión, puede servir. Pero como cada mercado es diferente, cuando tú es más un emprendedor con equipo y con recursos económicos y con una ambición más económica, lo más importante es encontrar programadores que compartan los valores con el proyecto y tenerlos casi dentro del equipo. Sí, bueno, eso es un poco lo que hicimos nosotros, que tú ya sabes un poco de qué va, pero igual la gente que vea el vídeo no lo sabe. Nosotros que creamos aquí una cooperativa, que es un coworking, una cooperativa de servicios, y nuestro equipo inicial tenía programadores, diseñadores gráficos, fotógrafos, entonces éramos muy complementarios, que es lo que todo el rato tú estás diciendo, que si lo tienes pues es más práctico, aunque nuestra empresa no tiende a ser algo basado en la web, sino en un espacio, pero sí que nos vino muy bien. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que tú solo sí lo puedes hacer, pero si tienes un equipo y además es complementario, es mucho más fácil. Sí, bueno, como lo que has dicho es perfecto. O sea, aunque montes una tienda X o cualquier proyecto, si lo intentas hacer solo, o sea, la soledad del emprendedor es dura porque tienes que estar... O sea, emprender no es fácil, tienes que trabajar muy, muy duro y además no solo trabajar duro, sino entender qué estrategia estás tomando y por qué haces cada paso. Entonces, si te puedes rodear de gente que te pueda ayudar con los diseños, con la comunicación, con las redes sociales... Bueno, incluso que te ponen los pies en el suelo de vez en cuando, que dice, esta idea que tienes quizá no es tan buena, discutir las cosas siempre va bien. Si estás tú solo, pues lo discutirás con tu familia, con tus amigos y tal, pero si es alguien que está metido en el proyecto, pues siempre es un punto de vista interesante. Y en esto que dices para tener feedback, ¿no? Para tener comentarios sobre el proyecto, no solo el equipo. Creo que lo más importante, y esto es lo que aprendí con Favorece y con otras plataformas que veo que no funcionan, es validar la idea lo antes posible y co-crear con los usuarios. O sea, normalmente, muchas veces, bueno,
más fácil si explico mi experiencia, ¿no? Sí, sí. Con Favorece la idea era una idea y un concepto, pero nunca se validó con los usuarios. Nunca se fue a preguntar a los usuarios antes de crear la plataforma qué categorías querrían, cómo querrían definir el concepto de Favorece, o incluso qué diseños les gustaría la plataforma. Pero es que en aquella época debía ser mucho más complicado, supongo, que ahora es un poco más sencillo hacer todo ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que la metodología Lean, de Lean Startup y tal, supongo que en el 2009 algo habría, pero bueno, yo desconocía, yo no estaba en el mundo de los emprendedores, había trabajado de profesor de secundaria y de ciclos formativos, y empecé este proyecto un poco así, sin saber muy bien qué era emprender ni Bueno, es que crear. yo creo que acabas ahí metido sin saber muy bien cómo, Sí, lo de emprender. Y sin saber, bueno, hice una investigación de qué proyectos similares había, pero claro, como no estás metido, tampoco tienes las herramientas para localizar dónde están los proyectos. Tampoco sabía utilizar Twitter, ni lo utilizaba. Entonces fue a raíz de conocer a Albert Cañigueral, de Consumo Colaborativo, cuando descubrí todo este movimiento de la economía colaborativa y muchos proyectos de plataformas que unas son de intercambio, otras son de favores, otras son de alquiler, de compra-venta, hasta llegar a aplicaciones como ahora de Wallapop, que está teniendo un éxito abismal. Y también es se considera un proyecto de economía colaborativa. Estas mismas aplicaciones de consumo colaborativo ahora mismo ya te pueden servir para crear tú otras, porque ahora puedes preguntar a la gente y tener feedback, que quizá en 2009 ya debía haber unas cuantas, pero antiguamente no había nada de todo esto y, sí, y ahora lo puedes utilizar. Claro, ahora ya hay, bueno, también todo va más rápido, hay más información, pero en aquel momento había Couchsurfing, FreeCycle, bueno, Couchsurfing es para ir a dormir por todo el mundo, Free era para conseguir o reciclar objetos, para conseguir objetos materiales que necesitas. También estaba No Lo Tiro en España, que es un proyecto muy interesante, que también es eso, que dice no lo tires, regálalo. Entonces todo lo que son objetos materiales pues también se puede hacer o se puede hacer a través de esa plataforma. ¿Y esas plataformas que ahora tienen tanto éxito, tú crees que alguna ha tenido unos inicios como el tuyo, de alguien un poco autodidacta, o crees que se han creado un poco más al estándar, con un equipo de gente pagando, etcétera, etcétera? Pues en realidad los proyectos así que más funcionan, por ejemplo, otro ejemplo, Etsy, que es una plataforma donde la gente que hace cosas hechas a mano las puede vender en cualquier país del mundo. Esto fue un chico que creó, no sé si sería un WordPress, pero fue una plataforma y fue a los mercadillos de Brooklyn, donde estaban los mercadillos físicos, donde la gente que hacía productos hechos a mano, desde ropa, pues cinturones, lo que fuera, y les ofreció un canal de ventas diferente al que tenían. Les dijo, si queréis vender, ¿por qué no utilizáis mi plataforma? Y era un chico, bueno, por lo que la investigación que he ido haciendo, un chico muy normal, que no tenía un equipo detrás, ¿no? Luego ya Etsy tuvo bastante éxito y bueno, ya tienen otro CEO, tienen otro fundador y tal. Bueno, fundador no, manager o director. Pero por ejemplo, Airbnb, a pesar de que ahora es un proyecto que es de una envergadura muy grande, cuando empezaron muy pequeño. Era un proyecto que solo funcionaba temporalmente. Por ejemplo, la primera plataforma era un WordPress para alquilar una habitación, que era de la casa de los fundadores, para diseñadores que iban a una conferencia de diseño en San Francisco durante unos días. Súper específico. Era muy local y después lo activaban solo cuando había conferencias de diseñadores. O sea que era temporal, estacional. Entonces, claro, cuando ves una plataforma a día de hoy, muchos emprendedores ven Airbnb y dicen, yo quiero crear esto. Claro, pero tienes que analizar cómo se ha creado esto. No puedes tener una visión global, ¿no? Internacional, pero lo que falta hoy en día es la estrategia inicial. O sea, lo que yo veo que más falta en los emprendedores es entender, aparte de qué quieren conseguir, es cuál es el paso inicial que con sus recursos y su equipo pueden realizar hacia esa visión. Bueno, y
todo esto que nos has contado, este auge de las plataformas, del consumo colaborativo y toda la economía social y todo esto, ¿tú crees que ahora hay un auge por el tema de la tecnología, que es mucho más fácil que todo el mundo lo haga o que se entere y tal? ¿O crees que tiene algo que ver con el tema de la crisis y que la gente emprende más porque no tiene otra cosa que hacer a lo mejor? Bueno, normalmente nosotros cuando explicamos el por qué la economía colaborativa es algo real y está pasando y cada vez hay más millones de personas que usan estas plataformas, es porque son tres factores. O sea, explicamos que hay un factor tecnológico, que hemos aprendido a usar lo que serían las redes sociales y colaborar o conocer gente en lo que sería en Internet. Y hemos roto unas barreras, ¿no? Que es compartir una foto, compartir unos enlaces con gente que desconocemos, ¿no? A través de Facebook o otras redes. Entonces lo que hace el consumo colaborativo es ese tipo de comportamientos, pues aplicarlos pero a la vida real. O sea, tú creas una plataforma, la plataforma no es el fin, Facebook sí que es el fin, o sea, tú compartes cosas ahí en la red, pero las plataformas colaborativas solo son una herramienta para que luego la gente haga una interacción en la vida real. Entonces sí que es cierto que gracias a este aprendizaje tecnológico de la última década, pues ahora estamos preparados para hacer este tipo de interacciones con desconocidos en la vida real. Y después hay dos factores más. Uno es la crisis, como has mencionado. O sea, está claro que las estructuras tradicionales o las maneras de buscar trabajo, por ejemplo, ¿no? Hoy en día enviar un currículum no te asegura nada, ni enviar 50. Entonces se están viendo que la gente se está moviendo y se convierten en microemprendedores a través de este tipo de plataformas, ¿no? Intentan generar ingresos de una manera o de otra, ¿no? Y luego el tercer elemento es el elemento más social, que también se ve como que esta forma de vida tan individualista, donde tú eres lo que tienes, el dinero que tienes, eres lo que vales, ¿no? Y yo solo con mi coche, mi casa y mi trabajo, pues está viendo que hay gente que está necesitando más reconectar con sus vecinos, reconectar con otras comunidades, y por eso hablamos del auge de las comunidades colaborativas, o sea, de una nueva manera de vivir mucho más colaborativa y no tan individualista y competitiva. Fue un poco también, supongo que te pasó a ti, ¿no? Con Favorece, que dices, eras tú y tal, conociste todo esto, te fuiste a Hungría y todo el rollo, y ¿cómo lo hiciste? Porque claro, a lo mejor lo de emprender a lo mejor sin dinero a la gente le cuesta un poco, también está un poco pensado lo de los vídeos para asociaciones y tal, quizá también tienen ese problema de falta de recursos. ¿Qué hiciste? ¿Pediste un préstamo? ¿Lo hiciste sin un duro? ¿Te reportó algún beneficio económico? ¿Cómo fue? Pues yo la verdad es que en mi caso no necesitamos el dinero, porque éramos 3 en el equipo, 2 tenían trabajo y yo vivía en Hungría y en aquel momento no cobraba el paro y no necesitaba más dinero. O sea, vivía en un apartamento que es de mi compañera y no necesitábamos pagar alquiler, o sea, no necesitaba mucho dinero para vivir. Entonces simplemente fue un proyecto que no buscaba un rendimiento económico. Lo que sí que cuando pasaron 3 años y ya pues estabilizamos a nivel también de pareja y volvimos a Barcelona, pues sí que me planteé, también a raíz de conocer a Albert y el consumo colaborativo, pues me di cuenta que para tener una sostenibilidad económica no podía dedicarme a ese proyecto. Entonces también vi que la idea me gustaba mucho, pero también no soy emprendedor. A mí me gusta más la difusión de las ideas que el trabajo de emprendedor sin recursos y sin equipo. Pues yo no tenía el perfil. O sea, sí que es cierto que a veces se habla, ¿no?, de si el emprendedor nace o se hace. Sí. Y yo sí que cada vez veo que una parte sí que hay emprendedores que tienen como una naturaleza de una ambición o una visión muy fuerte, que la quieren materializar, y yo veía que me gusta más la difusión y el aprendizaje
que no tanto el conseguir un objetivo muy concreto. ¿Y a ti que te gusta más lo de la difusión? ¿No debes tener el problema este quizá que tienen muchas webs que a lo mejor se crean con toda la ilusión del mundo, con unos objetivos, pero luego falta vida, falta comunidad y acaban muriendo precisamente porque la persona o el grupo que hay detrás que la ha creado no es capaz de mantener una comunidad? ¿Qué crees que hay ahí detrás? Bueno, de hecho, lo que yo creo es, también lo discutimos con la gente de Wisher y la gente con la que trabajamos, es que las plataformas al final es un commodity. O sea, tú puedes hacer puedes comprar, ahora no me sale la palabra, bueno, un duplicado de Airbnb y puedes... Un fork. ¿Cómo? Un fork. Sí, un fork. Tú puedes tener una plataforma barato, ¿no? A veces dice un emprendedor, pues contrato un programador y me hace una plataforma por 3.000 euros, ¿no? Y no es tanto la tecnología como tener un concepto y saber comunicar y encontrar los canales para primero, hablamos de encontrar los 100 usuarios que aman lo que haces, o sea, porque nosotros, o yo personalmente siempre cuando hablo con un emprendedor le comento, más allá de pensar en escalarlo y ver la visión final, ¿cómo haces que se suban a tu carro? Primero 2 o 3 personas que quieran formar parte de un equipo y después cómo encontrar las 100 personas que realmente apoyan o están deseando de que tu plataforma esté online y que quieran crear valor contigo, ¿no? Entonces, simplemente el conseguir esas personas, supongo que vosotros... Que es un proyecto físico, también veréis que es difícil encontrar gente... A nosotros nos costó ser masa crítica, pero realmente conocernos, porque no nos conocíamos de antes, no nos costó gran cosa. Fue a través de usar Twitter, aquí con un hashtag que era Tenemos un plan. No sé ni cómo alguien empezó a usar ese hashtag, pero la gente de aquí del Prat pues lo íbamos siguiendo y salió como una pequeña comunidad de gente que tenía intereses tecnológicos, sobre todo en tema de redes sociales, Twitter, Facebook y tal, y montaban unas quedadas para autoenseñarse entre la gente cómo era, porque quizá hace 3-4 años pues no estaba tan a la orden del día. Y nosotros nos conocimos en una quedada de estas y después seguimos haciéndolas, pero ya casi como, bueno, quedamos por quedar porque somos ya colegas, pero no nos hacía falta porque ya lo habíamos aprendido. Y fíjate, de ahí acabó saliendo un grupo que montamos un coworking, que a priori no tiene nada que ver con aprender Twitter. Bueno, pero lo que tú explicas es muy interesante porque yo, ahora que estamos en la época de Internet, ¿no? Y del online, yo suelo pensar y siempre estoy muy pendiente de que dedicar recursos a la vida real, al offline, al encontrarse, al encontrar a la gente, es lo mejor que puede hacer un emprendedor al principio cuando no tiene otros recursos para crear una plataforma. O sea, las primeras ideas, compartirlas con gente. A veces también el emprendedor nos cuesta compartir la idea porque parece que nos la van a robar. Esto es otro factor de fracaso de cualquier proyecto. O sea, hay que compartir la idea, hay que recibir feedbacks y hay que intentar ver de qué manera encuentras a la gente que está interesada y con esas personas co-crear. O sea, creo que esa son consejos de todos los mentores de Silicon Valley también, ¿no? Bueno, de algunos de los mentores de Silicon Valley. No puedo evitar, ahí dices co-crear, estuvimos a punto de llamarnos Concreta, precisamente. Concreta. Precisamente por eso, pero al final lo descartamos. Pero bueno, salió de todo eso. Pero es interesante que os conocisteis antes y después sale el proyecto. El problema a veces es cuando tú creas una plataforma, lo has hecho tú solo o con 2 o 3 personas y luego quieres construir una comunidad. El fundador de Facebook tenía una quote que decía: las comunidades ya existen, piensa en qué valor vas a darles. No es que tienes que crear un producto o una plataforma y luego buscas a los usuarios después y creas tu comunidad. Yo creo que la estrategia más adecuada es, o la que creo que tiene más sentido, es ver qué usuarios, qué comunidades a ti te interesan, son afines a ti, las conoces, te gustan, ver qué problemas tienen o qué necesidades y a raíz de ahí puedes utilizar la tecnología para hacer el día a día más conveniente y más eficiente. Es que fue exactamente ese nuestro problema, que teníamos, bueno,
cómo se creó. Teníamos el problema de que no teníamos un espacio para trabajar, trabajábamos en casa. Y a base de quedar para otras cosas, acabábamos hablando de este problemilla que teníamos algunos, y de ahí surgió toda la idea. O sea, que es tal cual lo que tú cuentas. Es fantástico. Muy orientado quizá al tema web, pero para otros proyectos es ¿Y exactamente el mismo camino. cuáles fueron vuestros momentos más difíciles o que... Bueno, porque siempre a veces No, sí, piensas sí. en dejar, ¿no? Bueno, sí, y hemos perdido gente por el camino, pero bueno, no hay ningún problema. No tenemos problemas con nadie que haya dejado el proyecto por la razón que sea, incluso por dinero, porque no podía dedicarle horas, porque ya no le hacía falta. Hubo gente que por el camino encontró un trabajo, lo que sea, y lo dejaron. Y perfecto, claro, porque era la función de todo esto que generamos era realmente tener trabajo. Entonces, momentos difíciles, pues sobre todo que la gente se acostumbrara a votarlo todo. Por ejemplo, no todo el mundo está preparado para una estructura organizativa asamblearia, ¿vale? Que eso no tiene por qué ser así un proyecto, pero el nuestro lo era. Entonces, como somos una cooperativa, en sus inicios, aunque todavía no estábamos formalizados, queríamos decidirlo todo colectivamente. Y no todo el mundo está preparado, ha tenido el aprendizaje necesario para poder trabajar de esta forma. Esa fue una de las cosas más críticas. Después chorradas como decidir el nombre, que parece una tontería, un momento crítico. Tardamos meses en decidir el nombre, que luego en realidad da igual cómo te llames, es lo de menos. Hubo esos momentos muy críticos, o el momento de ver cuánto dinero podríamos aportar para todo el proyecto. No todo el mundo podía aportar la cantidad que nos hubiese gustado, entonces en lugar de perder gente decidimos bajar el dinero que queríamos poner para que todos los que estábamos en aquel momento pudiéramos participar del proyecto. Acabamos pidiendo financiación, obviamente, porque no podíamos poner todo lo necesario, pero también el hecho de estar en una cooperativa nos facilitó poder acceder a un tipo de financiación que no tenían otras entidades. Pero bueno, lo nuestro es un proyecto que sí que se ha hecho con dinero, se ha hecho con profesionales, cuando ha hecho falta se ha pagado a alguien de fuera, pero siempre que hemos podido hacer entre nosotros mismos, como éramos un equipo tan heterogéneo, lo hemos podido hacer y así seguimos, ¿no? Muy bien. No, además, como lo explicas, veo claramente el paralelismo con proyectos Sí. web. Sí, sí. Porque en definitiva al final hablamos de personas que tienen un proyecto en común. Entonces, cómo gestionar la comunicación en el equipo, cómo distribuir los roles, es lo mismo, hagas lo que hagas. Sí, sí. Y eso también se aprende por el camino. Sí, nosotros todavía llevamos 2 años ya y todavía tenemos cosas que pulir o que no funcionan, y trabajos que redistribuir, este tipo de cosas. Eso siempre está en continuo cambio. Claro. Pero bueno, y la experiencia esta de aprender por internet, todo lo del tema autodidacta y tal, ¿cómo lo hiciste? ¿Crees que es muy complicado? ¿Era muy complicado antes y ahora no? Cuéntanos algo de... Pues en mi caso yo estaba focalizado en el proyecto, no trabajaba ni tenía nada más que hacer. Mi pareja trabajaba, yo estaba en casa y en Hungría hacía frío, me acuerdo. Entonces tenía todas las horas del mundo y para mí era, bueno, como descubrir un mundo, o sea, entrar en internet, mirar qué cosas no fallaban en los módulos de Drupal, qué módulo tenía que utilizar. ¿Pero tenías experiencia aprendiendo a utilizar herramientas online? Solo WordPress. Lo único que había hecho antes era montar WordPress en servidor, haber comprado un dominio y haber instalado WordPress en un servidor. Pero para Drupal fue otro nuevo mundo, era coger una base plana, porque aunque tenía el ejemplo de los húngaros, al final lo tuve que montar todo nuevo y es como un Tetris, o sea, tú tienes una base yo lo he probado alguna vez. plana y luego lo que había analizado es qué funcionalidades quería que pasaran, pues que los usuarios pudieran postear, que en ese post pues pudieran poner una foto y después pudiera haber comentarios, que entre los usuarios se podían enviar mensajes. ¿Pero eso lo sabías a priori antes de saber que Drupal lo podía hacer? Sí. ¿O lo fuiste descubriendo viendo qué módulos había? Bueno, como la web húngara Sí. tenía esas funcionalidades, aunque uno de los retos más fuertes fue entender esa web en húngaro, porque los módulos y todo estaban en húngaro, entonces por eso fue mucho más complejo, porque no entendía bien. Si no hubiera sido nada. demasiado fácil ya, ¿no? Bueno, Tenía que estar hubiera sido... Entonces al final fue casi de cero y veía los módulos, sí, porque tienen los nombres en inglés, pero sí que era una búsqueda y ver cuando algo... La web petó varias veces por el camino y lo tuve que reconstruir entero un par de veces.
Entonces cuando ya funcionaba decidí no tocar nada más y dije nunca más tocar esta web. Bueno, funciona. Si funciona, no lo toques. Y claro, cuando los usuarios empezaban a pedir implementaciones, pues como no teníamos un informático ni teníamos recursos, pues no se pudieron hacer. ¿Y no pediste a ninguno de los usuarios ayuda? Sí que pedimos, incluso recuerdo un chico, ahora no, ¿cómo se llamaba? Bueno, un americano, que nos ayudó a cambiar el diseño a través del uso de FTP, pues le di acceso a los archivos y nos cambió algunas cosas, pero era algo muy puntual. Y sin pedir nada a cambio, Sin supongo. pedir nada a cambio. Y luego en Hungría, porque luego estuvimos un periodo como más o menos un año intentando con un grupo de programadores húngaros desarrollar una web nueva. Lo que me di cuenta, y ahí aprendí también el tema de construir cosas con voluntarios, ¿no? Que para las asociaciones y para otros proyectos puede ser interesante, que me di cuenta que un voluntario puede hacer algo concreto, puntual. Por ejemplo, creas un evento, pues puede venir y ayudarte un día o tal. Pero construir una web nueva no es un voluntariado, o sea, son muchas horas y se necesita gente profesional. Y si hay un programador que trabaja 8 horas al día, pues no tiene sentido que trabaje X más para construir la plataforma. Claro. Entonces nos dimos cuenta que las tareas de más carga de trabajo no se podían llevar a cabo. Entonces ahí también no tenía sentido desarrollar el proyecto sin dinero. Porque había parte que o lo hacíamos nosotros o en realidad nadie podía hacerlo a cambio de un favor. ¿Y has llegado a desarrollar algún proyecto con dinero? Ahora estamos desarrollando Wishare, que es la comunidad así para difundir la economía colaborativa, y ahora está empezando otra plataforma, pero estamos en la fase idea y hay dinero, pero hay que ver si encontramos el modelo de sostenibilidad y si hay estrategia y si decimos sí o decimos no. Pero yo creo que ahora que está muy de moda el Lean Startup y de empezar, cualquier persona puede lanzarse y empezar y puedes crear una web, yo creo que también es bueno hacer una reflexión inicial y dedicar tiempo a la fase idea y pensar, poner qué recursos tengo, qué quiero conseguir, cuánto tiempo estoy dedicado o dispuesto a dedicar, un poco reflexionar e intentar encontrar también el valor de lo que quieres dar al mundo. Sí, es un pequeño plan de trabajo de lo que vas a querer hacer. Casi. Y que en el mundo de emprender no solo hay que hacer, sino también hay que parar y no hacer y entender qué estoy haciendo. Y a veces estamos haciendo, hay mucha información, hay una nube de información y luego cuando te vas moviendo, vas a eventos, conoces gente o hablas con usuarios, tienes muchos feedbacks y o tienes muy claro qué estás haciendo o te puedes perder por el camino. Pero bueno, si es una experiencia de aprendizaje, todo vale y está muy bien, ¿eh? Pero si quieres ir un poco como intentando acertar la estrategia, hay que parar y entender bien dónde está cada paso que das, qué valor es el que está aportando a los usuarios. Y otra pregunta sobre el autoaprendizaje. ¿Eres más de videotutoriales o de foros de estos? Pues yo cuando creé Favorece miré de todo. O sea, cuando tenía un problema muy concreto, pues miraba, lo ponía en Google y lo que me saliera. En inglés, ¿no? En Drupal hispano, lo que fuera. Y luego videotutoriales, recuerdo que había una web que había muchos y te explicaban desde cómo instalar todo en los servidores. ¿Y tú con lo que aprendiste has llegado a hacer alguno o lo dejas para los demás? No, yo hice Favorece y dije, ya está, ¿no? Nunca más haré ninguna web a nivel tecnológico porque no es mi valor. O sea, porque ahora creo que mi valor es otro y prefiero estar con un equipo y que cada uno tenga su valor, respetar, autonomía Pero sí que tengo un amigo que creó una plataforma y a raíz de ahí está ahora desarrollando plataformas en Drupal. O sea, él creó también una plataforma de economía colaborativa, está en marcha, pero también no es fácil que funcione, pero sí que se dedica y su vida gana la vida a través de crear plataformas en Drupal. Interesante. Bueno, pues nada, creo que hemos hablado de un montón de temas súper interesantes y espero que los que estén viendo este vídeo, que hayan aguantado todo este rato, les haya gustado y estáis invitados a ver el próximo vídeo, el número 3 de FemWeb. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.